Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de triángulos del cuello. Para estudiar los triángulos del cuello, necesitamos ver el cuello de una forma o de una manera lateral. Esta manera lateral tiene forma de cuadrilátero, el cual se divide en los siguientes límites. Después tenemos el músculo esternocleidomastoideo, el cual va a dividir en dos porciones o dos triángulos. Uno va a ser el triángulo anterior y uno va a ser el triángulo posterior. Vamos a comenzar con el triángulo anterior del cuello y vamos a denotar sus límites. El límite superior está dado por el borde inferior del maxilar inferior. Aquí lo podemos ver, que llega hasta la apófisis mastoides. Después vamos a tener el borde o límite anterior, que es la línea media anterior del cuello, ya lo habíamos mencionado. Y por último tenemos el límite posterior, que va a estar dado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. En este triángulo anterior del cuello se va a subdividir en 4 triángulos más pequeños. Estos triángulos pequeños van a estar limitados por lo que es el músculo digástrico, que es este que está aquí en color azul, y lo que es el vientre superior del homoioideo, del músculo homoioideo. El primer triángulo que vamos a tener, o la subdivisión en el triángulo anterior, va a ser el triángulo digástrico o submaxilar, el cual va a estar limitado por lo que es el borde inferior del maxilar inferior y ambos vientres del músculo digástrico que están aquí. Los contenidos para este triángulo van a ser lo que podemos denotar aquí, que es la glándula submaxilar, la glándula parótida o parótida que está aquí en esta zona, la arteria carótida externa y la vena facial. Seguimos con el triángulo carotídeo. Los límites del triángulo carotídeo van a ser lo que es el vientre posterior del músculo digástrico, que es este que tenemos aquí, el vientre posterior, el vientre superior del músculo homoioideo, que es el que tenemos acá, y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. En los contenidos del triángulo carotídeo podemos encontrar la arteria carótida externa y algunas de sus ramas, la vena yugular interna y parte de 3 nervios craneales, el vago, el accesorio y el hipogloso. Por último tenemos lo que es el triángulo muscular. Los límites del triángulo muscular van a ser lo que es el vientre superior del músculo homoioideo, que es este que tenemos aquí, la línea media anterior del cuello en esta porción, y por último tenemos al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Por último tenemos al triángulo submentoniano o suprayoideo. Suprayoideo porque está encima del hueso yoides, que es este aquí. Y a los lados tenemos ambos vientres del músculo digástrico, que son estos que tenemos aquí. Los contenidos del triángulo submentoniano o suprayoideo son venas y ganglios linfáticos. Ahora bien, tenemos el triángulo posterior. El triángulo posterior, recordemos que sus límites van a ser el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, que es este de aquí, lo que es el borde anterior del músculo trapecio, aquí, y un tercio intermedio de la clavícula, del borde superior de la clavícula, que es este de aquí. El triángulo posterior del cuello va a tener como pieza clave o músculo clave lo que es el vientre inferior del músculo homoioideo, que es este que tenemos aquí, el cual va a subdividir a 2 triángulos más pequeños. En este de aquí, triángulo que está aquí, que está más posterior,
tenemos al triángulo occipital. El triángulo occipital en sus límites va a tener al borde posterior del esternocleidomastoideo, al borde anterior del músculo trapecio y al vientre inferior, como ya habíamos dicho, del omoioideo. El segundo que tenemos es este más pequeño, el cual en sus límites va a tener lo que es el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo, que es este de aquí. Va a tener también lo que es el músculo o el vientre anterior del omoioideo. Y por último, el tercio intermedio de la clavícula, el tercio intermedio del borde superior de la clavícula. Como contenidos vamos a tener nervios como el accesorio, el nervio del romboides, del serrato mayor, del subclavio, el supraescapular y plexo braquial. Como arterias tenemos la tercera porción de la subclavia y de la cervical transversa. Y también en todo este triángulo posterior encontramos ganglios linfáticos.